Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y amigos. Queremos agradecerles por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Este programa es de preguntas y respuestas. Ustedes nos mandan sus preguntas, nosotros hacemos la investigación y luego en el aire procuramos responder las preguntas conforme a lo que enseña la Sagrada Escritura. Queremos agradecerles nuevamente por estar con nosotros. Permítame darles la dirección electrónica a donde ustedes pueden enviarnos sus preguntas. Está en pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Tengo conmigo a mi querido amigo, el pastor Luis Fernando Manrique, conocido de varios años. Pastor, queremos agradecerle por haber viajado a Fresno para estar con nosotros para este programa. Me gustaría saber. Muchas gracias. Gracias, pastor. Para mí es un placer poder compartir con ustedes, usted mi maestro, y con todos los televidentes, los que nos observan en los diferentes lugares del mundo. Que sea Dios quien hable hoy y que sea su santa palabra la que nos enseñe y nos instruya. Amén. Pastor, ¿podría dirigirnos en oración para que Dios bendiga el programa? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este momento especial de poder abrir tu palabra para recibir de ti, para que tú nos enseñes, Señor, para que tú nos muestres de tu sabiduría, para que podamos entender que estamos viviendo el último momento de la historia de la humanidad y que necesitamos prepararnos, Señor, para la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús a la tierra. Que tu palabra, Señor, pueda revelarnos todos los secretos insondables de tu ser. Amén. Y que podamos de esta manera, Señor, entrar en mayor intimidad contigo. Bendice al pastor Bor, úsalo con poder, bendice a este servidor, pero que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea, Señor, tú, por medio de tu santa palabra. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, tenemos una pregunta que realmente son dos. Okay. Y voy a formular la pregunta y entonces, pastor, usted es el experto, con la ayuda de Dios. Dice aquí, me gustaría saber qué tiene que decir la Biblia en cuanto a la condición del mundo en los últimos días. ¿Cómo contrasta el concepto que tienen los creacionistas con el que tienen los evolucionistas? Me imagino que lo que están diciendo es que los evolucionistas creen que el mundo se está desarrollando, avanzando a la perfección. ¿En qué manera contrasta ese punto de vista con el punto de vista bíblico? Así que, ¿en qué condición va a estar el mundo en los últimos días? ¿Estamos viendo esa condición ahora? Desde luego. Ahora, las dos preguntas están ligadas. Vamos a tratar de poderlas resolver en conjunto. Quizás quiero introducir de la siguiente manera, pastor. Hay una ley científica que es la segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que todo con el pasar del tiempo se deteriora. Si no, los que ya hemos pasado los 40 años podemos vernos en un espejo. Y ahí vamos a ver cómo nuestro cuerpo se deteriora. Bueno, dicen los expertos... Habla por ti mismo. dicen los expertos que ya después de los 35 años el cuerpo comienza un proceso de deterioro. Pero no solo lo vemos en eso. Si yo coloco tan solo una simple roca, la pongo en el patio de mi casa y le tomo una fotografía hoy, la dejo ahí durante 10 años. Y en 10 años le tomo la fotografía a la roca, pues voy a ver su deterioro por las inclemencias del tiempo. Pero ese deterioro no solo se da en los seres humanos, los seres vivos, no solo se da en los seres inertes, como en este caso, no seres, en el mundo mineral, como en este caso las rocas, sino se da en todo aspecto de la naturaleza. Lo interesante, pastor, es que la Biblia va exactamente en armonía con esta ley científica. Y es que la Biblia dice que todas las cosas irán empeorando, por decirlo en términos claros. No irán mejorando como plantea el evolucionismo, que todo mejora, todo lo contrario. La condición que este mundo presenta y que está revelada y profetizada por la Escritura nos muestra que vamos precisamente hacia la hecatombe, hacia la destrucción final. Y bueno, el único que puede traer solución a todas estas crisis, estos problemas, es cuando Cristo se manifiesta en gloria. Pero esa ley se aplica solamente en un mundo de pecado. Sí, porque cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, nada se va a degenerar. Nada. Es interesante que la hermana White menciona que cuando lleguemos al reino vamos a arrancar las flores
y nunca se van a marchitar. Interesantísimo. Extraordinario. Lo que viene es grandioso. No podemos entender, ojo no vio ni oído yo, No lo cabe. que Dios ha preparado para los que le aman. Pero volvemos a la pregunta, pastor. ¿En qué condición va a estar el mundo poco antes de la segunda venida de Jesús? Y estamos ahora viendo los primeros rasgos de eso. Bueno, dejemos que la Biblia responda, porque la Biblia nos dice exactamente cómo va a estar la condición del mundo. Bueno, si hay algo interesante que a mí me apasiona cada vez que abro la Escritura, es que de ahí obtenemos respuesta a todo lo que está sucediendo. Amén. Y entonces vamos con el libro de Mateo, capítulo 24. Este es el capítulo base de mucha de la comprensión de las profecías de la Biblia. Cada vez que yo tengo que compartir profecía con alguien o un ciclo profético, me gusta comenzar con Mateo 24, porque Jesucristo aquí coloca la base para poder entender todas las profecías de la Biblia. El versículo 37, Mateo 24, 37. Si puede ayudarme, Pastor Bor, palabra de Jesús. ¿Cómo no? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow. Hay varios elementos aquí. El primer elemento tendríamos que mirar para poder entenderlo. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Obviamente, cuando el Señor Jesús está diciendo esto, pastor, está llevando a sus oyentes en esa época, hace 2000 años, a que recuerden cómo eran las cosas en los tiempos de Noé. Y entonces, la gente vivía una vida normal, porque lo que dice aquí, pues como en los días de Noé estaban comiendo, no hay nada malo en comer. No. Estaban bebiendo, no hay nada malo en beber. Estaban casándose y dándose en casamiento. No hay nada de malo en establecer matrimonios, de paso, eso es lo que Dios quiere. Hasta el día en que no entró en el arca. El punto aquí es que todos estaban viviendo una vida normal, rutinaria, sin percatarse que estaba a punto de llegar el diluvio. Ese es el punto. Y luego dice el otro versículo, no entendieron, vivían la vida normal hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso quiere decir que antes de que Cristo venga, la gente estará viviendo como si nada. La gente estará viviendo una vida normal, regular, comiendo, bebiendo, comprando propiedades, dándose en casamiento, creyendo que nunca va a pasar nada, que Cristo no vendrá. Ahora, tomando esto como referencia, pues vamos a ver qué pasaba en los días de Noé. Hay que regresar. Nos toca ir al Génesis. Jesús nos manda ya. Así que ayúdeme, pastor. Vamos al Génesis. El asunto es que Jesús no mencionó la razón por la cual iba a venir el diluvio. Ajá. Sencillamente dice que la gente iba a llevar su vida rutinaria, pero hay que regresar a Génesis porque allá nos mandó Jesús. Correcto. Y en Génesis 6 y el versículo 5 nos dice cuál era la condición moral de la tierra inmediatamente antes del diluvio. Okay. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué expresiones fuertes? Dice, la maldad era mucha. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y luego entonces, cuando uno va un poco más adelante, el versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Qué interesante en los últimos días con el problema de este individuo que el policía en realidad le puso la rodilla y murió. Lo asfixió. ¿Cómo hay violencia y disturbios en todas partes de los Estados Unidos ahora? Dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y llega hasta el punto donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Así de terrible era. Eso quiere decir que, como eran los días de Noé, va a suceder en los días al final de la historia de este mundo. Recuerdo ese concepto que aprendí de usted, mi maestro, y es que para poder entender el futuro hay que ir al pasado. Y para poder ahora mirar exactamente cómo será la condición al final del mundo,
pues tenemos que ver exactamente lo que estaba pasando en los días antes del diluvio. La gente vivía rutinariamente, pero además, que eso lo dijo Jesús, ahora los pensamientos eran de continuo el mal. La gente piensa en mal todo el tiempo. Todo el tiempo. La lucha más grande que el ser humano tiene es la lucha contra sí mismo. Es la lucha contra sus pensamientos. Contra el yo. Porque si cada vez que tengo la oportunidad de hablar con muchas personas en relación a que cometen pecado constantemente, ¿y qué hago? Me hacen la pregunta. Les digo, bueno, todo comienza con los pensamientos. Así que si logramos dominar los pensamientos, pues por supuesto será mucho más sencillo poder dominar las acciones y por consecuente los resultados y los hábitos que desarrollamos. Este era el problema, habían desarrollado hábitos pecaminosos y como la gente vivía tanto tiempo, pues esos pecados se prolongaban durante mucho tiempo. ¿Esto está pasando hoy? Claro que sí. Hoy estamos viviendo en un mundo donde la gente ha desarrollado hábitos pecaminosos. ¿Qué hábitos pecaminosos? Miren, hay gente que cree que consumir alcohol no es problema. Ya lo vamos a ver más adelante ahora, como la Biblia lo condena. Hay gente que cree que tener relaciones extramaritales, sexuales, no es pecado. La Biblia lo condena. Y entonces han desarrollado eso como hábito y lo ven como normal. Ven normal el hacer fraude en los negocios. Ven normal el cobrarle a las personas más de lo que es justo. Ven normal... saquear almacenes. Saquear almacenes, con lo que está pasando, el conflicto que está pasando en los Estados Unidos ahora. Al ver las noticias con mi esposa decíamos, esto no parece Estados Unidos. No. Esto no parece la nación más desarrollada del mundo. Bajo ninguna circunstancia. Este pareciera un país tercermundista, donde la gente está yendo a saquear los almacenes. Como Chile hace poco. Y Chile, que de paso es la primera economía latinoamericana. Exacto. Entonces, ahora ya nadie se salva, ni por cultura, ni... El mundo está viviendo una situación bien difícil. Tuve la oportunidad de estar en Chile, precisamente predicando en la ciudad de Concepción, en momentos difíciles en los cuales se estaba viviendo esa ola de saqueos. Como en Santiago la gente rompían las aceras para convertir el cemento en munición y con esas municiones poder lanzar a la policía. Un mundo de violencia desenfrenada. Y el asunto es que esto es principio de dolores. Exacto. Esto no parará, esto continuará e irá en aumento como los dolores a la mujer encinta. Entonces, está claro lo que vimos aquí con Noé. Como en los días de Noé, serán los días en la venida del hombre. Dos cosas para destacar en esta primera sección, y es que la gente viviría una vida rutinaria antes de la segunda venida de Cristo. La está viviendo ahora, olvidándose de que Cristo viene, sin interesarse en que Cristo viene a juzgar. Y lo segundo es que el continuo del pensamiento del hombre era el mal y había mucha violencia. Exacto. Pero la Biblia también habla no solo que sería como en los días de Noé. Exacto. También habla de que sería como en los días de Lot. Y se agregan algunos detalles que no están en Mateo el capítulo 24 en cuanto al diluvio. Desde luego. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, aquí estamos. Versículo 28, o quizás un poco antes para dar el contexto. Sí, tal vez el versículo 26. Correcto. Donde menciona Noé y luego entonces hace transición a hablar Perfecto. de Lot. Perfecto. Dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego viene lo de Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Y luego viene la rutina, pastor. Ajá. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó todos. Nuevamente, pastor, lo interesante es que aquí se menciona que estaban llevando adelante su vida rutinaria, pero no se mencionan específicamente los pecados que llevaron a su destrucción. Correcto. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que ir a ver cómo era la Biblia. Hay que regresar a Génesis. Hay que regresar. Dejar que la Biblia explique la Biblia. Y de paso, ese es el principio de sola escritura. Exacto. Que nosotros defendemos. Ella es su propio intérprete. Amén. Y debemos ir a ver. Adelante, pastor. Bueno, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra se encuentra en el capítulo 18 y el capítulo 19 del libro de Génesis. Lo interesante es que cuando uno lee el relato, uno se da cuenta que había ciertos pecados que predominaban allí
en la ciudad de Sodoma y también Gomorra y las ciudades circunvecinas. ¿Cuáles eran esos pecados que no se mencionan en Génesis, pero se mencionan aquí? Bueno, yo comenzaría diciendo que si alguien quiere claridad sobre el tema, vaya al Google, puede hacerlo desde su celular o vaya a un diccionario y busque la palabra sodomita. O sodomía. O sodomía. Y si usted busca esas palabras, pues va a encontrar claramente a qué pecado hace referencia cuando se refiere a sodomita, serían los habitantes de Sodoma, o sodomía. Y está hablando precisamente a pecados de carácter sexual, entre ellos el homosexualismo. Aberraciones, Aberraciones, primordialmente, sí. De carácter sexual. Así que la destrucción de Sodoma y Gomorra precisamente se debe por eso, a tal punto de que Dios, queriendo salvar a Lot, al único justo que encuentra en la ciudad de Sodoma, pues Dios envía ángeles para que puedan salvarlo. Y había tanta aberración que, claro, los ángeles pues son seres celestiales, tomaban forma de hombre, entraron a la ciudad con el propósito de salvar a Lot, pero era tanto la aberración que estos hombres pecadores de Sodoma quisieron intimar con los ángeles del Señor. Y ahí tenemos problemas bien delicados y bien serios. No sé, pastor, si usted quiere aclararnos un poco más al respecto. Sí, quería mencionar que no solamente querían tener relaciones homosexuales con los ángeles, claro, sino que eran hombres violentos. Oh, sí. Porque dice en el capítulo 19 que la última noche de las ciudades, antes que fueran destruidas, todos los varones de la ciudad se reunieron fuera de la casa de Lot, incluyendo los viejos, los no tan viejos y los jovencitos. Y dijeron, déjanos salir esos dos hombres. Y cuando Lot les dijo que no, querían tumbar la puerta. Así es. Querían linchar a Lot y a su familia, porque no estaba dispuesto de mandar a los ángeles para tener ellos relaciones homosexuales con ellos. Voy a leer el texto, pastor. Ok. Eso está en Génesis, el capítulo 19, y entonces voy a leer quizás el versículo 3. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él, aquí está hablando de los ángeles, y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4. Pero antes que se acostara, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahora, conocer a alguien no tiene nada de malo. Pero es que aquí el término conocer, realmente en el idioma original, que es el hebreo, está hablando de tener relaciones sexuales con ellos. Sí. No está hablando de conocer a alguien. Y tanto así que les dice Lot, no les hagan ese mal, porque está hablando de una maldad que habían preparado para ellos. Sí, en Génesis 4:1 se comprueba que la palabra conoció, en un sentido, significa tener relaciones sexuales. Porque dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Gracias. Así que conocer, en este contexto, significa tener relaciones sexuales. Y también aparece en Mateo el capítulo 1, cuando se habla acerca de María y José. Exacto. Y que dice que José no conoció a su mujer hasta después de que nació Jesús. Así mismo. Así que aquí el concepto conocer está hablando precisamente de relaciones sexuales. Y querían hacerlo. Del versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras de sí y les dijo, no hagáis tal mal. Versículo siguiente, el 8, mirad que yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca, solamente que estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Estaba tan claro para Lot que estos eran enviados de Dios, que estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas, que eran vírgenes, para que abusaran de ellas y que no tocaran a los hijos del Señor. Así que el gran pecado de Sodoma. Sí. También se menciona el pecado de Sodoma en Ezequiel 16. Okay. Muy interesante. Y agrega algunos detalles. Vamos allá. Ezequiel 16 y el versículo 48. Y aquí Dios está hablándole a su pueblo que se había vuelto como Sodoma y Gomorra. Pero luego menciona los pecados de Sodoma y Gomorra. Dice en el versículo 48, Ezequiel 16. Pastor, si quiere leer esos dos versículos. Claro que sí. Ezequiel 16, 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor,
que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Interesante. Así que hay varias cosas aquí que se mencionan. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y como resultado no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso, y dice que cometieron abominación. Que está hablando del área de las relaciones sexuales. Así que Dios destruyó las ciudades. Así es. Por los pecados que tenía. Ahora, yo pregunto, ¿le impartió Dios un mensaje al mundo antediluviano y a los habitantes de Sodoma antes de la destrucción? ¿Podrían haberse escapado de la ciudad, de la destrucción? Siempre Dios lo hace. Siempre Dios lo hace con el único propósito de poder salvar a los pecadores. Y Dios advierte también cuáles son los pecados. Lo hizo con Noé, cuando Noé tuvo la oportunidad de predicar durante 120 años. Y el mismo Dios que le dio la oportunidad de predicar no solo mediante la construcción del arca, sino las palabras que Noé decía a las personas para que aceptaran a entrar al arca de salvación, pero que finalmente no lo hicieron. Al final solo quedaron dos grupos, los que estaban dentro del arca y los que estaban fuera. Los que estaban fuera se perdieron, los que estaban dentro se salvaron. Y Dios mismo cerró la puerta, igual como sucederá antes de que Cristo venga. Ahora estamos predicando, y eso es lo que hace Sun TV, y es lo que hace este maravilloso ministerio a través de su liderazgo, pastor. Se predica a todo el mundo, la gente tiene que escuchar la advertencia, pero va a llegar un momento en que Dios va a cerrar la puerta, y ya no habrá más oportunidad de salvación. Y solo quedarán dos grupos, los que decidieron entrar al arca de la salvación y los que se perdieron y no la aceptaron, los que están viviendo la vida que están viviendo. Y de esa manera no hubo oportunidad. Y la gente cree que la mayoría va a estar con Dios al final de la historia. Lastimosamente. Pero la minoría. Si uno mira, por ejemplo, la campaña evangelística de Noé, humanamente hablando, fue el evangelista más fracasado del mundo. Porque imagínate, predicó 120 años y ganó solamente 7 almas y todos eran miembros de la misma familia. Eso indica que al final de la historia la vasta mayoría del mundo va a querer continuar en sus pecados, no va a aceptar la oferta de misericordia que les está ofreciendo Dios, tristemente. Por eso tenemos que ir siempre al pasado, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza han sido escritas, con el propósito de que podamos aprender de ella. Ahora, así como ellos, ahora miremos lo que los apóstoles en el Nuevo Testamento describen. Ya hablamos de Jesús, como en los días de Noé, como en los días de Lot, eso lo dice Cristo. Ahora miremos que otros apóstoles hablan de lo mismo. Pastor, segunda de Timoteo 3, 1 al 4, hablando de esa condición final. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos da un catálogo de pecados que existirán en el mundo en los últimos días. Correcto. Cuando yo leo esta lista es deprimente. Y uno mira el mundo hoy y uno ve que el mundo está llegando más o menos a esta condición. Dice en 2 Timoteo 3 y el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, fíjense a qué tiempo se aplica, a los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, Tremendo. aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora viene el versículo que más me impacta. Esta lista no se aplica solo a los mundanos, sino que se aplica a los que profesan servir a Dios. Porque dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, es decir, en su conducta, negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Quiere decir que ellos conocen
que ellos dicen ser cristianos o ser religiosos, digámoslo de esa manera, pero a pesar de que dicen ser religiosos, su conducta no muestra la verdad de lo que predican. Es correcto. No muestran la verdad del evangelio que debiera estar incorporado en sus vidas, lastimosamente. Qué situación tan deplorable, pastor. Triste, triste. Y yo lamento que el tiempo es corto de este programa y que no podemos quizás profundizar. Vamos a tener que quizás hacerlo en el siguiente programa para poder profundizar acerca de que, así como lo dice Pablo, esos mismos listados se siguen presentando en otros libros de la Biblia, porque lo que el Señor quiere mostrar es que, mira, cuídate. Aquí está siendo más claro. Quizás lo que vimos nosotros en Noé y en los tiempos de Lot, se hicieron algunos pecados específicos, pero aquí están llamando por nombre propio cada uno de los pecados que hoy están absorbiendo a la humanidad y que un buen número de personas creen que varias de las cosas que aquí están descritas no son tan trascendentales ni tan importantes en la vida. Y de eso debemos analizar. Y lo triste, pastor, es que esto está pasando entre los que profesan servir a Dios, los que deben ser un ejemplo para el mundo, los que deben por su vida y por sus palabras, deben estar animando al mundo a aceptar el poder del Evangelio y no pueden porque ellos están envueltos en estas cosas que se mencionan aquí. El punto aquí, pastor, es que solo hay una salida para que todo esto que acabamos de leer desaparezca de nuestro ser, porque muchos somos proclives al pecado y podemos ceder a cualquiera de estos asuntos. El punto es que que la imagen de Cristo pueda resplandecer en nuestro interior. Amén. Y la única manera de que la imagen de Cristo podamos evidenciarla en nuestro interior es que nosotros le conozcamos a Cristo cada día, que veamos a Cristo, que aprendamos de Cristo, que caminemos con Cristo, que absorbamos de Él, dejemos que Él nos enseñe, Amén. Porque es la única manera de que el pecado puede ser vencido. Sí, y hay poder. Hay poder en Jesús. Amén. Y hay poder en el Evangelio. Amén. Y eso lo veremos en nuestro próximo programa cuando vayamos al libro de los Romanos para estudiar un poco más sobre la condición del mundo, porque necesitamos tener una parte 2 de esto, porque el panorama bíblico es muy complejo, tiene muchos diferentes matices. Bueno, el tiempo prácticamente se ha ido. Quiero tomar esta oportunidad para agradecerles por haber sintonizado este programa. Agradecemos mucho sus oraciones por este ministerio. Agradecemos también su apoyo económico. Mándenos sus preguntas a tv@zoomtv.org. Dios les bendiga. Hasta la próxima.